Perdón, Kiki, ¿alguien tiene alguna otra duda? Charlamos también, ¿eh? Si no, también al final de la clase. Bueno, esta Como dinámica quieran, ¿eh? No hay ningún problema. claro, esta Podemos... dinámica que se dio ahora, está bueno que la tengamos siempre, si quieren, ¿sí? Nos conectamos y despejamos dudas de las guías, ¿eh? Seguro. A mí en lo personal me vino bien esta consulta, este repaso de toda la guía y espero los videos de Claudia para el resto. Bien. Perfecto. No sé si ven algo. Se ve perfecto, Kiki. Ah, bien, bien. Pensé que estaba en otro lado. Bueno, un poco donde estábamos en la clase anterior, teníamos que resolver una ecuación trascendente. A ver, para recapitular un poquito, ¿no? Habíamos encontrado que en un ferromagneto en particular, o en cualquier material magnéticamente ordenado, hay lo que produce el orden magnético es una interacción que se llama interacción de intercambio, de corto alcance, de origen cuántico, que está emparentada directamente con el principio de exclusión de Pauli, que modifica la distribución electrónica en el material, justamente por el hecho de que en un conjunto de electrones que comparten un material y que se ven unos a otros a través del solapamiento de sus funciones, tienen que tener una función de estado que tiene que cumplir una condición matemática, que es ser antisimétrica, o sea que cambia de signo cuando se intercambian dos de estas partículas, dos electrones, en la expresión de la función de onda, ¿no es cierto? Tiene que cambiar de signo. Eso, como decía, producía diferentes distribuciones de carga para un material que tiene un estado con un ordenamiento ferromagnético o con un ordenamiento antiferromagnético. Y entonces se va a realizar en condiciones de temperaturas no muy altas el estado con menor energía, y si ese estado es el ferromagnético, bueno, será un ferromagneto, y si no, será un antiferromagneto. Habíamos visto que eso estaba determinado por el signo de la integral de intercambio que llamábamos, que era una de las partes de la expresión de evaluación de la energía coulombiana, la energía electrostática en el material, y esa integral entonces determina su signo, que el material se ordene ferromagnética o antiferromagnéticamente. Y el valor de la integral determinará hasta qué temperatura ese material va a mantener ese orden. Cuanto más grande sea J, mayor temperatura de orden magnético tendrá ese material. Esa interacción, al considerarla junto con una interacción Zeeman, pudimos, con un reordenamiento matemático de las expresiones, escribirla de una manera en la cual le agregábamos al campo aplicado un campo, entre comillas, interno, que está directamente emparentado con la interacción de intercambio. Ese campo interno, que no existe como un campo magnético, pero esa combinación de cantidades tiene las unidades de un campo magnético, es lo que llamamos campo de Weiss, y vimos para el níquel que tiene un valor del orden de las 800 teslas, ¿no? Para materiales que tengan integrales de intercambio mayores, como el hierro y el cobalto, se espera que ese campo de Weiss tenga valores aún mayores. El primer resultado importante, ese campo que produce el ordenamiento magnético en un ferromagneto típico, como el hierro, el níquel o el cobalto, tiene un valor muy alto, órdenes de magnitud, por lo menos uno y hasta dos órdenes de magnitud mayor que los campos que normalmente aplicamos en los laboratorios.
Esa es una cuestión importante. Y bueno, dijimos, bueno, si podemos reemplazar esta interacción de intercambio por el campo de Weiss y suponer que solamente lo que tenemos es un momento magnético respondiendo frente a un campo, que sería el campo efectivo, la suma del campo aplicado y el campo de Weiss, estamos en las mismas condiciones que cuando analizamos lo que le pasaba a un paramagneto. Entonces, una posibilidad sería utilizar la solución que teníamos para el paramagneto, la función de Brillouin, y aplicársela al ferromagneto. Cuando lo hacemos así, la dificultad que aparece es que en la expresión, la función de Brillouin lo que nos da es la componente máxima del momento magnético en la dirección del campo, en función del campo y la temperatura. Entonces, en el miembro izquierdo tenemos eso. Nos da, pero no la componente máxima, la componente Z del momento magnético en función del campo y la temperatura. Entonces, en el miembro izquierdo tenemos esa componente en la dirección Z del momento magnético, pero también lo tenemos en el argumento de la función de Brillouin porque aparece a través de la expresión del campo de Weiss. Eso entonces es una función trascendente que no tiene una solución analítica y que en la clase anterior la resolvimos geométricamente o numéricamente en dos formas, digamos. En un caso la escribimos tal cual, nos salían las cosas sin modificar mucho la expresión, directamente esta expresión, donde acá está la componente Z, en este caso del momento angular, y la función de Brillouin del otro lado, y estas serían las soluciones gráficas. Y después hicimos un cambio de variables, definiendo una variable eta, en lugar de usar la variable SZ media, tenemos la variable eta, con lo cual, digamos, es la misma solución la que tenemos que hacer, pero la expresión de lo que vamos a graficar corresponde a esta que tenemos acá. ¿Cuál es la gran diferencia? Digamos que en esta modalidad tenemos siempre la misma recta, que es este miembro izquierdo, y la función de Brillouin va a depender del valor de t que usemos. Y en este otro caso, como eta es ahora nuestra variable independiente, tenemos una única representación gráfica de la función de Brillouin, y en cambio las rectas van a depender de la temperatura. O sea, como eta es la variable, la pendiente de la recta es proporcional a la temperatura. O sea, son dos maneras de ver el mismo resultado, y siempre las soluciones son las intersecciones entre las rectas y la función de Brillouin. Bueno, lo vimos con cierto detalle, y finalmente, como teníamos una solución para cada temperatura, pudimos graficar estos puntos grises que nos dan las soluciones para diferentes temperaturas en ausencia de campo. Los puntos grises justamente sería la solución, de esta expresión, que es la expresión en ausencia de campo, que lo que nos da es la magnetización espontánea. O sea, debido a la existencia de la interacción de intercambio, el material a cada temperatura adquiere una magnetización de manera espontánea. Es decir, todos los momentos se alinean en promedio, aunque haya fluctuaciones térmicas, en una determinada dirección del espacio. En un ferromagneto real, eso ocurre dentro de cada dominio magnético. En una nanopartícula magnética ocurriría en toda la partícula magnética. Y lo que vemos es que esa magnetización espontánea es fuertemente dependiente de la temperatura, ¿no? Cuando nos acercamos a la temperatura crítica, que es la temperatura de Curie, esa magnetización espontánea disminuye
muy rápidamente y se hace cero en la temperatura de Curie. Es decir, en ausencia de campo lo que tenemos es la típica representación de lo que pasa en una transición de fase, por debajo de la cual existe la magnetización espontánea y por encima de la cual no. Es decir, que esta función pasa de tener un valor finito por debajo de Tc a tener un valor nulo, estrictamente nulo, por encima de Tc. Esto es una función continua, pero con una discontinuidad en la derivada. Es lo que se conoce como una transición de fase ferromagnética a paramagnética de segundo orden, porque la discontinuidad está en la derivada. Hay también ferromagnetos de primer orden, que tienen transiciones de primer orden, que no los vamos a tratar, pero que está bueno que se los cuente, que existen, donde la discontinuidad está directamente en la función. Es decir, que la magnetización viene decreciendo, ¿sí? Y tiene un valor finito, y a la temperatura de Curie pasa de tener un valor finito a un valor nulo bruscamente. Es decir, que hay una discontinuidad en la misma función en esos casos. Esta teoría no describe ese caso. Y si además de tener la contribución de intercambio, tenemos también la que viene de un campo aplicado, que está metido en eta eso, acá dentro de la función de Brillouin también, lo que pasa es que ahora, a cualquier temperatura, tenemos una magnetización finita porque el campo externo, el campo aplicado, siempre va a producir sobre el material un cierto grado de magnetización en la dirección del campo. Entonces, de hecho, ¿qué pasa? Desaparece la transición de fase porque no tengo un cambio abrupto entre el estado con magnetización y sin magnetización. Esta curva roja recién se haría cero a una temperatura infinita. Tendería así a cero a medida que aumenta la temperatura, pero no habría una transición a ninguna temperatura en particular. Esto también es importante porque si nosotros tenemos una técnica que nos permita medir la magnetización espontánea sin aplicar ningún campo, vamos a poder medir, o por lo menos aproximarnos con nuestras medidas mucho, a la determinación de la temperatura de orden, la temperatura crítica. Pero si usamos una técnica en la cual necesariamente tenemos que aplicar un campo, vamos a estar en situaciones como la descrita por la curva de círculos rojos, donde nunca vamos a pasar de tener una magnetización finita a una nula. Entonces, hay técnicas. La técnica Mossbauer, por ejemplo, permite medir el orden magnético interno en los dominios de un material ferromagnético o en nanopartículas magnéticas en ausencia de un campo aplicado. Entonces, con las nanopartículas vamos a dejarlas de lado porque va a aparecer otros problemas, pero con un material macroscópico con dominios, usando esa técnica, podemos relevar con bastante precisión la posición de la temperatura de Curie. Si lo hacemos en un magnetómetro, para medir un momento magnético inducido en la muestra, en la dirección del campo, tenemos que aplicar un campo, justamente tenemos que aplicar un campo. Entonces siempre vamos a tener curvas como la de estos círculos rojos. Lo que se hace en general es repetir esas curvas con distintos valores de campo en una secuencia decreciente para poder extrapolar el límite que correspondería a campo nulo. De paso les digo, esta curva roja que dibujé acá yo es para un campo aplicado de 20 Tesla. O sea, tuve que poner un campo bastante grande para que se note bien el diferente comportamiento entre la curva de círculos grises y la curva de círculos rojos. Bien, también habíamos visto en la clase anterior que si tomamos la curva de círculos grises, vemos que a medida que nos aproximamos desde temperaturas bajas
hacia la temperatura de Curie, la magnetización espontánea o la componente Z espontánea del momento angular del ion decrece rápidamente al aproximarnos a la temperatura de Curie. Entonces, si estamos suficientemente próximos a la temperatura de Curie, voy a volver a mostrar la expresión que tenemos acá, o esta, por ejemplo, si estamos suficientemente próximos a la temperatura de Curie, este valor tiende a 0, o sea que la función de Brillouin tiende a 0, y eso ocurre cuando el argumento de la función de Brillouin tiende a 0. Y cuando el argumento de la función de Brillouin tiende a 0, la podemos aproximar por el primer término de su serie de Taylor, ¿no? Entonces, volviendo para acá, estamos a temperaturas por debajo de la temperatura de Curie, pero suficientemente próximo a la temperatura de Curie como para que podamos hacer esa aproximación. Al hacer esa aproximación, de este lado tenemos SZ y de este lado tenemos X, que es el argumento de la función de Brillouin, multiplicado por S más 1 sobre 3S, eso nos conduce a una relación lineal entre la temperatura y el momento angular J. Como la temperatura ya está tan próxima a la temperatura de Curie, para que valga esta aproximación, esta temperatura es aproximadamente la temperatura de Curie. Lo cual nos permite tener una expresión que vincula en forma directa la temperatura de Curie con la constante de intercambio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, fíjese que tanto para las soluciones teóricas que hicimos como para evaluar esto, tenemos que trabajar con algún valor de S y de J, es decir, al material tenemos que asignarle un momento angular S a los electrones donde reside el momento magnético permanente del material, y además tenemos que tener un valor de la integral de intercambio. Si yo miro esta expresión, me doy cuenta, digamos, que la expresión no me determina unívocamente J y S. Me determina unívocamente un producto de una función de S por J, ¿no? Entonces, sería posible reproducir una misma temperatura de orden experimental con diferentes pares de valores de S y de J, ¿no? Por ejemplo, con valores de S más grandes y de J más chicos, o con valores de S más chicos y de J más grandes, ¿no? Y otro tanto se podría decir de cuando construimos estas curvas, porque también las construimos con un valor de J y un valor de S, ¿no? Y en este caso, acá están especificados los valores de S y de J que yo usé para construir estas curvas y que me dan bastante bien, cuando uno mira esta zona de argumento pequeño, tanto de las rectas como de la función de Brillouin, me da bastante bien en el sentido de que si esto es hierro, justamente la función de Brillouin a bajos valores del argumento tiene una pendiente que está por encima de las curvas que corresponden a temperaturas menores a 1043 Kelvin y una pendiente menor a las curvas que corresponden a las rectas que corresponden a temperaturas por encima de 1043 Kelvin. Y como 1043 Kelvin es la temperatura experimental de orden del hierro, está muy bien. Sin embargo, si ustedes reemplazan ese mismo valor de S y valor de J acá, van a ver que la estimación de la temperatura de orden que les da no está tan bien, ¿no? Y eso es porque, bueno, en este caso estamos usando nada más que información que corresponde
a la zona de temperaturas muy próxima a la temperatura de Curie, mientras que en el otro caso estamos usando todo el rango de temperaturas para resolver la ecuación trascendente, ¿no? Entonces, en realidad uno tendría que buscar un valor de S y un valor de J tales que den la mejor estimación, tanto desde el punto de vista de esta expresión como de la resolución de la ecuación trascendente. Se los digo porque en el problema que está en la práctica hay alguna pregunta orientada en esta dirección. No sé si hay alguna pregunta, por ahora estamos medio con el repaso de la clase anterior, así que casi que no hemos avanzado nada, pero creo que vale la pena. Así que bien, si hay alguna pregunta me interrumpen y ya está. Esto sería una determinación experimental, o bastante próxima a lo que se observa en una determinación experimental, cuando se mide la magnetización de saturación, la magnetización espontánea en realidad, de un material ferromagnético como el hierro, en función de la temperatura. Es muy común, digamos, poner esta curva con las abscisas y las ordenadas normalizadas, dividiendo la temperatura por la temperatura crítica y la magnetización de saturación espontánea por la que corresponde a 0 Kelvin. Entonces, tanto digamos, la curva solamente varía entre un valor máximo de magnetización normalizada 1 hasta un valor máximo de temperatura 1 también. Después ya se hace nula. Y acá, digamos, en estos cuadraditos está representado el tipo de orden en un esquema que esperamos a diferentes temperaturas, ¿no? En el cero absoluto tendríamos el mayor orden magnético posible de ese material ferromagnético. No afectado por fluctuaciones térmicas porque estaríamos al cero absoluto. Pero no exento de fluctuaciones, sin embargo, ¿no? Porque recordemos que si este es el campo aplicado, por ejemplo, o la dirección del espacio que estamos considerando, el momento magnético puede tener hasta un valor máximo de componente Z en la dirección del campo, menor que el módulo del momento magnético. Entonces, es decir, nunca tenemos el momento magnético completamente alineado con el campo, por lo menos en un paramagneto, sino que lo que alcanza es la máxima orientación con el campo posible que le permite esta limitación cuántica. Pero sin embargo, habíamos visto, cuando vimos la ecuación de movimiento, la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert, que como este momento magnético está originado en un momento angular, es decir, esta partícula posee un momento angular que significa que hay un momento angular, cuando se aplica la mecánica clásica a ese problema, lo que uno encuentra es que ese momento tiene que estar precesionando alrededor de esa dirección, ¿no? La dirección respecto de la cual estoy obteniendo la máxima proyección. O sea que siempre hay fluctuaciones a una baja temperatura, pero no térmicas en ese caso. A medida que aumenta la temperatura, las fluctuaciones térmicas aumentan, entonces nos encontraríamos en situaciones como esta, en la cual seguimos teniendo una componente neta de momento magnético en la dirección del campo, en todos los puntos de la red magnética, y recién cuando se llega a la temperatura de Curie, que es donde el material se vuelve paramagnético, este desorden se vuelve completo y entonces ya no tenemos una componente neta
de magnetización en ninguna dirección del espacio. Esta teoría que estamos usando no supone ninguna correlación en los movimientos o en las fluctuaciones, mejor dicho, de los momentos magnéticos individuales, ¿no? Cada uno fluctúa individualmente del otro. Es una teoría no correlacionada, una típica teoría de campo medio donde no hay interacciones entre los momentos que los correlacionen entre sí y que permitan movimientos colectivos, tipo lo que vamos a llamar ondas de spin, ¿no? Más adelante. Bien, acá hay dos tablas que las vimos ya en la clase anterior, con temperaturas de Curie, de diferentes materiales ferromagnéticos. Y esto sí, esto no lo vimos en la clase anterior. ¿Qué pasa? Que yo les dije hace un ratito que a medida que nos aproximábamos a la temperatura de orden magnético, desde temperaturas inferiores a la temperatura de Curie, la magnetización espontánea decrecía rápidamente y cuando estábamos muy cerca podíamos usar esta aproximación. Pero esa aproximación también la podemos usar a la derecha de la temperatura de Curie. En ese caso, para que X no sea cero, tiene que haber un campo magnético presente. Si bien tenemos, en estos casos, siempre la interacción de intercambio que aparece en esta parte del argumento, ya vimos que la solución de la ecuación trascendente por encima de la temperatura de Curie siempre es cero. Entonces, la única forma que esta función de Brillouin adopte valores no nulos es que tengamos además un campo externo aplicado. Bueno, si nos vamos ahora a la derecha de la temperatura de Curie, que es donde el material se comporta ya como un paramagneto, y aplicamos a la función de Brillouin, le aplicamos esta aproximación, que va a ser válida porque estamos en el régimen de un paramagneto a una temperatura bastante alta, entonces lo que nos surge es una expresión lineal entre la componente Z del momento magnético y el campo, o inversamente proporcional entre la componente Z del momento magnético y la temperatura. No completamente porque tenemos este término acá, ¿no? Pero fíjense que esta expresión que nos queda perdón, es una constante en el numerador, una constante acá, perdón, la dependencia con la temperatura en este lugar y una constante acá. O sea que la podemos escribir como la constante C', y si dividimos numerador y denominador por 3K, escribirla exactamente de esta manera. Bueno, si agregamos los factores que nos faltan para que este valor medio de la componente Z del momento angular se convierta en la magnetización, que simplemente los factores número de iones por unidad de volumen, factor de Landé y magnetón de Bohr, esta expresión se convierte directamente en la expresión de la susceptibilidad magnética, ¿no? Y bueno, cuando la reescribimos, nos queda de esta forma. Y fíjese que este término que se resta a la temperatura, en la expresión acá, es justamente lo que habíamos identificado antes como temperatura de Curie, ¿no? Es lo que habíamos identificado 2 o 3 transparencias antes como temperatura de Curie. Entonces, la susceptibilidad paramagnética de un ferromagneto por encima de la temperatura de orden sigue una ley parecida a la ley de Curie,
que era una constante sobre la temperatura, con la diferencia de que en el denominador a la temperatura le estamos restando un término que es la temperatura de orden magnético. Esta ley se llama ley de Curie-Weiss, ¿no? Y si tomamos la inversa de la susceptibilidad, entonces la inversa nos va a dar T menos Tc sobre C. O sea, una recta en función de la temperatura, pero una recta que ya no pasa por el origen porque tiene un término independiente. Y estos son justamente resultados experimentales de la inversa de la susceptibilidad en función de la temperatura de un material que tiene cobre y manganeso como materiales magnéticos, bueno, que cuyas propiedades magnéticas dependen de las cantidades relativas de cobre y manganeso, por eso las curvas son distintas para diferentes valores de X, que es lo que tenemos acá en la composición. Pero fíjense que todas las curvas para temperaturas suficientemente por encima de la temperatura crítica, que en todos los casos está marcado por un punto negro acá, se aproximan muy bien a una recta. O sea que siguen muy bien la ley de la inversa de la susceptibilidad para Curie-Weiss, ¿no? Fíjese que si escribimos esta expresión 1 sobre G, la inversa de la susceptibilidad, ¿qué va a ser? Va a ser T sobre C menos Tc sobre C. Entonces, va a ser una pendiente, una recta con pendiente 1 sobre C y que intersecta al eje de las temperaturas en la temperatura crítica. Quiere decir que si yo ajusto una recta en esta parte lineal de las curvas experimentales y la extrapolo para encontrar la intersección con el eje de temperaturas, es también un método experimental para determinar la temperatura de orden magnético. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Una duda, pero no está relacionada al contenido, sino yo no estaría viendo si vos estás señalando las expresiones, Quique, con algún cursor, no sé si a alguien más le pasa. ¿No lo ven el cursor? Ah, perdón, yo estaba mostrando en el otro lado, perdón, discúlpenme, sí, yo estaba mostrando con el cursor, pero tengo duplicada la pantalla y la estaba mostrando en la que ustedes no ven. Sí, o sea, las zonas lineales son estas, las temperaturas críticas son estos puntos negros, los ajustes con rectas a las expresiones, a los resultados experimentales en la zona de comportamiento aproximadamente lineal son las rectas negras, y la intersección con el eje de temperaturas son las que nos darían las temperaturas de orden para cada uno de estos compuestos intermetálicos que aparecen acá para diferentes valores de X. Bien, gracias. Bueno, ahora, hay otras descripciones del ferromagnetismo que conducen también a otras expresiones para la magnetización en función de la temperatura, ¿no? En el caso anterior no teníamos una expresión analítica, pero resolviendo la ecuación trascendente podíamos componer esta curva, o lo que la teoría predice para esta curva, en función de la temperatura, ¿verdad? Bueno, hay otras aproximaciones para describir el problema. La más conocida es lo que se llaman ondas de spin, en donde las fluctuaciones térmicas de los momentos magnéticos están correlacionadas de un momento a otro, en forma de ondas.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? A temperaturas muy bajas, esperamos que las ondas de spin tengan la menor influencia posible, porque el material va a atender a su máximo grado de orden, ¿no es cierto? Entonces, a temperaturas bajas, las ondas de spin van a tener poca amplitud. La amplitud lo que mide es un poco la separación entre la posición de equilibrio y el apartamiento máximo del spin respecto de la posición de equilibrio, y también los periodos de la onda de spin, ¿no? Porque si la onda de spin tiene un periodo igual al tamaño del material, es una cosa, y si tiene un periodo mucho menor, el grado de desorden magnético que voy a tener en el material va a ser mayor también. Entonces, lo que yo espero a bajas temperaturas es tener pocas amplitudes y largas longitudes de onda. Y a altas temperaturas voy a tener mayores amplitudes y longitudes de onda más cortas, pero no solamente longitudes de onda más cortas. Cualquier longitud de onda voy a tener a mayor temperatura. Mayor temperatura significa mayor desorden, y entonces cada longitud de onda o cada frecuencia corresponde a un modo de oscilación de las ondas de spin. A altas temperaturas lo que vamos a tener es todos los modos permitidos simultáneamente coexistiendo, y a bajas temperaturas solamente existiendo el orden con mayor longitud de onda o menor frecuencia y baja amplitud. ¿No? Un poco acá veríamos un modo de baja amplitud y longitud de onda larga, y acá tendríamos más bien un modo de longitud de onda corta, donde se ve que esta expresión se parece bastante más a lo que predeciría el modelo anterior, donde el movimiento, o mejor dicho, las fluctuaciones de los momentos magnéticos individuales no están correlacionadas entre sí. O sea, cuando coexisten muchos modos con diferentes longitudes de onda, se parece más a ese movimiento caótico, que es el único que predice o describe la metodología anterior, la teoría anterior que habíamos descrito. Por eso el campo medio y la metodología que habíamos descrito anteriormente suele ser una aproximación bastante buena a altas temperaturas, mientras que las ondas de spin son una mejor aproximación a altas temperaturas. Las ondas de spin tendrían que ser, en principio, una mejor aproximación en todo el rango de temperaturas. El problema es que al resolver la teoría de ondas de spin, en un momento dado hay que hacer una suposición simplificadora para seguir adelante con la teoría, sin una justificación teórica adecuada, que tiene una influencia importante a temperaturas altas. Entonces, los resultados de las ondas de spin hay que tomarlos con pinzas a temperaturas relativamente altas. Bueno, la solución de ondas de spin, una vez que se hace toda la teoría, que es bastante larga y tediosa, se puede llevar a una forma en que la magnetización espontánea, en función de la temperatura, se puede escribir como una serie de potencias, donde el primer término, después del término constante, contiene la temperatura a las 3 medios, después hay un término con la temperatura a las 5 medios, 7 medios, y después hay términos con otras potencias de la temperatura. A orden cero tendríamos el 1, a primer orden nos quedamos con los dos primeros términos, o sea, con el término donde la temperatura aparece a las 3 medios,
Y bueno, si andamos un poquito más en la teoría de las ondas de spin, esta constante alfa cero tiene una forma que es la que está escrita acá. O sea, sería K sobre 2H partida cuadrado por S por J a la 3 medios, dividido por 8 pi cuadrado S y multiplicado por la raíz de pi sobre 2 por una función que se llama función Z de Riemann de 3 medios. ¿Sí? Todo eso sale de la teoría, no nos vamos a meter con eso, pero bueno, esta es la expresión, se puede calcular, esta función Z de Riemann es una función tabulada, la pueden encontrar en internet fácilmente, y todas las otras constantes son constantes tan accesibles en este caso como en la teoría anterior, ¿no es cierto? Así que lo podemos hacer así. En el libro de Amílcar Aharoni, Introducción a la teoría del ferromagnetismo, él menciona que a las ondas de spin, que ese error que se comete al hacer en la teoría una aproximación simplificadora para poder seguir adelante, lo que está haciendo es omitir un término con t al cuadrado que tendría que estar presente en la teoría y no está, ¿no? Y después de hacer esas consideraciones, proponen una expresión empírica para describir la magnetización de saturación o espontánea en función de la temperatura, con 3 parámetros, beta, A y C, donde T minúscula es la temperatura dividido la temperatura de Curie. Acá me olvidé de ponerlo. T minúscula es la temperatura dividido la temperatura de orden. ¿Sí? Entonces, es una expresión interesante porque si uno se encuentra, digamos, con un problema en el que mide la curva de la magnetización espontánea en función de la temperatura, a falta de una teoría mejor, la puede ajustar con esta expresión y sistematizar u ordenar los resultados en términos de este exponente beta y estos dos coeficientes A y C. Este exponente beta juega el rol de lo que se llaman los exponentes críticos en las teorías de cambio de fase, tipo teoría de Landau, para los que tienen conocimiento de esas teorías, ¿no? Los famosos exponentes críticos que aparecen en ese tipo de teorías. Bueno, entonces, simplemente acá otras tablas, donde de vuelta tenemos temperaturas de Curie y otros datos de interés como momento magnético por ion magnético o por fórmula unidad. Lo mismo en esta otra tabla, donde por ahí se especifica la red cristalina en que se encuentran estos materiales y además que son todos metales 3D, digamos. O esta otra tabla en donde tenemos los valores aceptados a temperatura ambiente para la integral de intercambio de primeros vecinos, ¿no? Para el hierro, para el cobalto y para el níquel. Fíjense que acá se da una situación llamativa, digamos, porque el cobalto, por un lado, es razonable que el cobalto tenga una interacción de intercambio mayor que la del hierro, porque tiene una temperatura de orden mayor, y el níquel, en cambio, también tiene una mayor y, sin embargo, tiene una temperatura de orden menor, ¿no? Pero el níquel, acuérdense que en la expresión de la temperatura de Curie aparece también el valor de S, que es casi la mitad en el níquel que el del hierro. Otra curiosidad es que en esta tabla
estas integrales de intercambio aparecen negativas, y yo les dije que en los materiales ferromagnéticos las constantes de intercambio son positivas. Bueno, eso depende de la definición, y algunos autores, cuando definen la interacción de intercambio, que si se acuerdan era menos J por el producto escalar de S1 por S2, o SI por SJ, ese menos no lo ponen, entonces la interacción de intercambio queda escrita como J por S1 por S2, y en ese marco el ferromagnetismo se da para J negativos, ¿no? Así que hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Bueno, esta curva la habíamos visto en la clase anterior. Acá hay otra cierta número de compuestos ferromagnéticos. Lo interesante de esta tabla es que lo que nos muestra en esta columna es la distancia entre los iones portadores de momento magnético, que son hierros en este caso, ¿no? Distancia entre hierros, ¿no? Y fíjense que cuando se ven las temperaturas de orden magnético en función de estas distancias, hay una temperatura, mejor dicho, hay una distancia, que en este caso está entre 2.45 y 2.48 angstroms, en que las temperaturas de orden son máximas, ¿no? Eso refleja la fuerte dependencia que tiene. Mano. ¿Hay una mano? Sí, Mauricio, ¿levantaste la mano o fue por error? No, sí lo levanté. Buenos días, profesora Claudia. Buenos días. Profesor, profe de las transparencias anteriores. Yo tengo una pregunta que es más por curiosidad. ¿Dónde están las ondas de spin? Eso es, esa transparencia. Entonces, para bajas temperaturas tenemos el modelo de ondas de spin, y para altas temperaturas tenemos lo que está a la derecha, ¿cierto? Donde se muestra un orden ferromagnético, y en la temperatura de Curie pues se ve el desorden. Pero ¿qué pasa? Digamos que aquí dice bajas temperaturas, en el otro lado hay altas temperaturas. Una temperatura intermedio, ¿qué sistema tendríamos? ¿Cómo sería? O sea, por acá decís vos, por ejemplo. Por esta zona. Entre la baja y la alta. Y ahí lamentablemente no tenemos. Porque ese modelo, digamos, descripción para altas temperaturas. El modelo donde usamos la función de Brillouin, ese es para altas temperaturas. Ese es bueno para altas temperaturas. Y el modelo de onda de spin es bueno para bajas temperaturas. En esta región, bueno, hay que tomar los dos modelos con pinzas, porque los dos se están apartando de su zona de confort, ¿no? No están... el modelo de ondas de spin ya no nos alcanza con considerar solamente hasta el primer término, sino que tendríamos que considerar el siguiente término, y como nos está faltando el término con t cuadrado... Digo, acá nos está faltando un término con t cuadrado, entonces, en cuanto nos alejamos un poquito de la región de bajas temperaturas, que es la región donde uno efectivamente va a poder describir esta función con esta relación funcional. 1 menos algo por t a la 3 medios, ¿no? Eso es lo que te va a dar el rango de validez del modelo de ondas de spin. Mientras puedas ajustar satisfactoriamente con esa expresión 1 menos una constante por t a la 3 medios, estás bien con el modelo de ondas de spin. Pero después la curvatura que tiene esta función ya no corresponde más a 1 menos algo por t a la 3 medios. Entonces el ajuste va a ser malo, y ahí ya te está saliendo de la región de validez del modelo de ondas de spin. Por lo menos en cuanto a interpretar cuantitativamente los resultados, ¿no?
cualitativamente puede seguir siendo un modelo bastante adecuado, pero desde el punto de vista cuantitativo, para obtener información cuantitativa, hay que tener cuidado. ¿Se entendió? Mauricio, ¿está bien? Sí, sí, muchas gracias. Sí, gracias. No hay por qué. Gracias, muchas gracias, profesor. Gracias. No hay por qué. Bueno, estábamos con esta tabla, ¿no? Donde decíamos que la interacción de intercambio es fuertemente dependiente de la separación entre los iones portadores de momentos magnéticos, porque depende del solapamiento de las funciones de onda electrónicas, ¿no? Y eso se refleja muy bien en esta tabla, en donde hay una fuerte correlación entre la distancia entre los hierros y las temperaturas de orden magnético en estos materiales, ya sean temperaturas de Curie o de Néel, según sean ferromagnetos o antiferromagnetos que aparecen. Bueno, también podrían ser ferrimagnetos, ¿no? Ya vamos a ver. Bien, llegados acá, lo único que me faltaría contar de este tema, antes de empezar a describir con detalle algunos materiales, es la aproximación clásica que se usa para lo que se llaman los cálculos micromagnéticos. A mí me parece importante comentarles esto porque seguramente alguna vez van a encontrarse con artículos en los cuales la interacción de intercambio, que sería esta expresión que está acá, esto significaría exchange energy, ¿no? Esta X está escrita para representar en forma abreviada la palabra exchange y la E mayúscula energía, ¿no? Esto es la interacción de intercambio, simplemente. Exchange es la palabra que se usa en inglés para intercambio. Fíjense que cuando uno, en esta expresión clásica, es una integral sobre el volumen del material, donde el integrando tiene una expresión donde aparecen los gradientes de las componentes de la magnetización al cuadrado, multiplicados por una constante. Y esto a priori no tiene nada que ver con J, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué representa bien el ferromagnetismo desde el punto de vista que lo podamos justificar racionalmente? Bueno, fíjense que en un material ferromagnético, ¿qué pasaría? El gradiente no es más que la derivada espacial de la magnetización. O sea, el gradiente de cada uno de estos términos que está acá es un vector que tiene la derivada de la componente X de, bueno, la X, Y, Z, la que sea, de la magnetización en la dirección X, la componente de la derivada de la magnetización en la dirección Y de la derivada de la magnetización en la dirección Z. Si el material estuviera ordenado ferromagnéticamente perfectamente, esas derivadas serían todas ceros, porque a medida que yo me voy trasladando en el material de un sitio a otro, no encontraría cambios en las componentes X, Y y Z de la magnetización. Entonces estas derivadas serían todas nulas. Yo me voy moviendo en la dirección X, Y y Z y siempre mido el mismo valor de M. Entonces su derivada es nula. Por lo tanto, la energía es cero y si esta constante C es positiva, es la menor energía que puedo tener. Entonces el orden es ferromagnético. En cambio, ya sea si estuviera una temperatura muy alta, por ejemplo, donde el desorden es grande, estas derivadas tendrían valores no nulos al pasar de un sitio de red al sitio vecino, y esta energía aumentaría como consecuencia del desorden magnético, el apartamiento del orden ferromagnético.
O si tuviera un antiferromagneto, al pasar de un sitio de red al contrario, los momentos magnéticos estarían alineados al revés, es decir, que habría el cambio máximo posible que podría tener en la magnetización al pasar de un sitio de red al sitio vecino, y entonces esta derivada tendría valores muy altos y por lo tanto esta energía tendría un valor muy grande en ese caso. Dependiendo, bueno, siempre el valor de la constante, ¿no? Si la constante fuera una constante negativa, entonces el orden antiferromagnético sería el orden preferido. Bueno, o sea que el objetivo de esta transparencia es estar en conocimiento que según la herramienta matemática que se vaya a usar, según el tipo de enfoque teórico que se vaya a usar para estudiar un material, las definiciones la definición de la interacción de intercambio puede variar para adaptarlo a esa metodología. Tiene que haber un link, ¿no? Un enlace entre las dos descripciones, entre la descripción que habíamos dado antes y esta. Así que esta constante tiene que tener vinculación con J, ¿no? Eso se puede hacer, también escapa al enfoque de este curso, digamos, llegar a eso, pero sí me gustaría mostrarles que hay una relación entre la constante que se llama constante de stiffness, o sea, constante de dureza magnética, sería de alguna manera, aunque no tiene que ver con la anisotropía, constante de stiffness, o constante de rigidez, mejor dicho, entre esa constante de rigidez magnética y J y S, que eran los dos ingredientes que aparecían vinculados junto con la temperatura de Curie que habíamos visto antes, ¿no? Para los materiales cúbicos hay una relación única que vincula a la constante C con J y S, que involucra al parámetro de red del material ferromagnético. Entonces sería, por ejemplo, un material ferromagnético con estructura cúbica simple, o con estructura BCC como el hierro, o con estructura FCC como el níquel, por ejemplo. Esta C minúscula que está acá es un factor que hay que poner según la red sea cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las cargas, ¿no? En el caso de que sea una red cúbica simple, entonces simplemente me va a quedar este 2, que sea una red BCC, vamos a tener 2 por 2, 4 en el numerador, y en la red FCC 2 por 3, 6 en el numerador. Si la red es HCP, como la del cobalto, por ejemplo, entonces la expresión es un poco distinta, pero funcionalmente la dependencia de C con J, S cuadrado y A persiste. Lo que cambia es el factor numérico, que fíjense que en el caso de la red HCP da 5,66, muy próximo al 6 que da la red FCC. Y eso no es casual, porque las redes HCP y FCC están geométricamente muy emparentadas entre sí. Además, para mayor confusión, algunos autores llaman constante de stiffness a C y otros introducen una constante de stiffness A, y la constante de stiffness A es la mitad de la constante C, ¿no? Como para estar advertidos en caso de que vean trabajos donde la identifican como C o como A. Y después, bueno, poniendo acá las cantidades típicas que aparecen en el caso del hierro y el níquel, para J, S y A, y la C minúscula que corresponda, estas constantes de stiffness para esos materiales dan del orden de 10 a la menos 11 joules sobre metro.
Bueno, por acá hay una tabla donde está la constante A. Acuérdense que A es la mitad de C. C es el doble de A. Y acá aparecen, digamos, esas constantes para hierro, cobalto, níquel, magnetita, óxido de cromo, una ferrita de bario, neodimio hierro boro, que es un material con el que se hacen imanes permanentes, lo mismo el samario cobalto, samario 2 cobalto 17 y samario cobalto 5, que también son materiales que se utilizan para fabricar imanes permanentes. Bien. Acá también, para el que le interesa, lo que no me acuerdo es de dónde saqué esta tabla. Aparecen también los campos de anisotropía de la maghemita, por ejemplo, ¿no? Acá, uno de los óxidos magnéticos del hierro. Bien. Entonces, dejaríamos acá con esta parte básica de la teoría y pasaríamos ahora a tratar los antiferromagnetos. ¿Alguna pregunta? Bien. Un antiferromagneto, por ejemplo, sería el cromo BCC, ¿no? Que se ordena generalmente, lo más frecuentemente, que se ordene como un antiferromagneto. Eso quiere decir que este átomo central de cromo en la red BCC está rodeado exclusivamente por 8 átomos de cromo donde el momento magnético apunta en la dirección opuesta. Esto entonces se puede describir como si fueran dos subredes cúbicas simples, una subred que sería la subred 1, ¿no? Fíjense que acá tenemos el cubo, pero el centro no está ocupado porque el centro corresponde a la otra subred. En esta representación de la derecha serían las subred mostradas por los círculos grises claros, y otra subred que está dada por los cromos que tienen momento magnético apuntando hacia abajo, que serían los círculos gris oscuros, ¿no? Entonces, serían dos subredes cúbicas simples interpenetradas, ¿no? Otra manera de decirlo es que la subred 2 está desplazado, en términos de parámetros de red de la subred 1, un medio en X, un medio en Y y un medio en Z. ¿Sí? De tal manera de que este átomo, al estar desplazado un medio, vaya a parar al medio de la celda. Entonces, puedo describir con una sola expresión una red cúbica simple y después con ese desplazamiento crear la segunda subred para completar la descripción del material. Entonces, en esa subred vamos a tener naturalmente, siempre esperamos que el intercambio más intenso se dé entre los primeros vecinos, los vecinos próximos. Esto casi siempre es así, pero no es una verdad absoluta, pero casi siempre es así, como esperamos que ocurra, pero que además podríamos tener también un intercambio entre segundos vecinos, ¿vale? Es decir, este ion central interactúa con los 8 primeros vecinos gris claro que tiene alrededor, pero además tiene este segundo vecino que es de su propia red, este segundo vecino que es de su propia red, este segundo vecino de su propia red, y otros 3 segundos vecinos que no están dibujados acá, de su propia red también. Entonces podríamos decir que hay una constante de intercambio J, que corresponde a primeros vecinos, y una constante de intercambio J', que corresponde a los segundos vecinos. La constante J tiene que ser negativa para que se dé el orden antiferromagnético.
necesariamente tiene que ser negativa. Sobre todo porque casi siempre, en la grandísima mayoría de los casos, J es mucho mayor que J', que la segunda, que la constante de intercambio que corresponde a segundos vecinos. O por lo menos mayor, si no es mucho mayor. Entonces, viene a ser la interacción que determina principalmente el orden magnético. Y para que sea antiferromagnético, entonces esa constante tiene que ser negativa. La constante entre segundos vecinos, fíjese que los segundos vecinos tienen el spin ordenado en la misma dirección. Entonces, favorecería todavía más este orden antiferromagnético, dibujado como está acá, que J' fuera positiva. O sea, si J fuera negativa y J' fuera positiva, justamente entre estos dos estaría favorecido el orden antiferromagnético y entre estos dos estaría favorecido el orden ferromagnético. Pero como en general J' es menor que J', J' puede ser positiva o negativa y el orden antiferro realizarse de todas maneras porque J es la constante que determina ese orden principalmente. Así que, como conclusión, J debería ser siempre negativa y J' podría ser positiva o negativa y esperamos que sea menor que J en valor absoluto. Bueno, me he olvidado, ahí aparecen las subredes cúbicas simples dibujadas que no las había mostrado. Entonces, para no repetir todos los pasos que hicimos antes, el campo de Weiss va a tener dos términos. Uno que involucra la interacción con los primeros vecinos y otro que involucra la interacción con los segundos vecinos, que va a involucrar las constantes J y J', pero también al número de primeros vecinos P y al número de segundos vecinos P'. Ahora bien, como los iones de las dos subredes son los mismos, en este caso cromos, en lo único que difiere el ordenamiento magnético en un ion 1 o 2 es la orientación relativa, o sea, la proyección Z del momento magnético en el ion 1 va a tener un signo y la proyección Z del momento magnético de un ion 2 va a tener signo opuesto, pero en valor absoluto van a ser los mismos. Entonces, estos valores medios de las proyecciones de los momentos angulares en la dirección Z de los iones de la subred 1 y 2, en valor absoluto son iguales, pero difieren en signo. Es decir, que puedo usar un único parámetro en lugar de usar S1Z y S2Z, llamar, por ejemplo, SZ a S2Z, y S1Z va a ser menos SZ. Esta expresión, entonces, se me simplifica en el sentido de que necesito un parámetro menos para describirlo, solamente SZ ahora, y me determina que acá aparezca un signo menos, ¿no es cierto? No nos olvidemos igual que estas constantes J' y J pueden tener signos iguales o diferentes. ¿Sí? Bueno, y acá es como nos quedaría la ecuación trascendente, en este caso, para decir que conocido P', P, J' y J, podríamos hacer el mismo ejercicio que hicimos con el ferromagneto, encontrando las soluciones gráficas de esta ecuación para determinar el orden antiferromagnético espontáneo de estos materiales. Lo mismo pasaría para la temperatura de Néel, que es la temperatura de orden magnético de estos materiales. Fíjense que es una expresión muy parecida a la que teníamos para
para la temperatura de Curie, solamente que, bueno, acá aparecen las dos constantes de intercambio, J y J', y acá una representación gráfica de las magnetizaciones de su red en función de la temperatura, donde ambas son idénticas para un antiferromagnético como el cromo, pero con signos opuestos. En eso difieren, es decir que a cualquier temperatura la magnetización neta del material es 0, ¿no? Porque tengo el mismo número de átomos en la subred 1 y en la subred 2, ¿sí? Pero cada subred está magnetizada. Es interesante que no lo podemos ver en un magnetómetro, esto es un material antiferromagnético, si no le aplicamos un campo externo y lo ponemos en un magnetómetro, aunque sea un monodominio, no va a producir una señal sobre las bobinas captoras del magnetómetro, porque tiene magnetización espontánea neta nula, ¿no es cierto? Pero si lo miramos con otra técnica, por ejemplo, la espectroscopía Moss-Bauer, lo que mira es lo que pasa en un sitio de red, y en ese sitio de red sí va a haber un momento magnético neto del propio ion de ese átomo de cromo. Lamentablemente, el cromo no es una sonda Moss-Bauer, ¿no? Pero se puede ver en otros materiales donde, por ejemplo, la hematita, que es un antiferromagneto, donde el hierro, que es una buena senda Moss-Bauer, está presente, ¿no? Y entonces uno puede ver la magnetización de la subred en ausencia de un campo aplicado. Y seguir esta variación con una técnica como la espectroscopía de efecto Moss-Bauer. Bueno, esto es una repetición de lo que teníamos en la transparencia anterior, solamente que ahora nos vamos a enfocar en esta zona, ¿no? Que es donde se produce la transición de antiferromagneto a paramagneto. Entonces, si estamos cerca de esta temperatura, ya sea que estemos por encima de la temperatura del orden magnético o por debajo, como la magnetización de su red tiende a 0, el argumento de la función de Brillouin también tiende a 0, y de nuevo se puede aproximar la función de Brillouin por su término lineal, el primer término, tanto por debajo de la temperatura de orden como por encima de la temperatura de orden. Ahora, ¿qué pasa? Por debajo de la temperatura de orden, como el material es un antiferromagneto, siempre tiene que ocurrir que los momentos de la subred 1 estén orientados antiparalelos a los de la subred 2. Entonces, este menos que habíamos introducido en la expresión y que forma parte del argumento X de la función de Brillouin, subsiste por debajo de la temperatura de orden, y esta aproximación lineal nos conduce a la definición de la temperatura de Néel, como ya habíamos visto, ¿no? Donde está este menos. Pero por encima de la temperatura de Néel, la temperatura de orden magnético, no hay distinción entre los momentos de la subred 1 y la subred 2, porque se hace un paramagneto del material. O sea, todos los iones, no importa en qué subred están, se comportan igual, así que este signo menos no está más, ¿no? Entonces acá aparece una suma, y en este X subsiste esa suma que aparece acá. Entonces, esto es muy interesante porque por la transición de antiferromagneto a paramagneto está dada por esta temperatura de orden de Néel, donde este menos está. Pero el comportamiento tipo Curie-Weiss
que aparece justamente en la zona del material es un paramagneto, corresponde a una expresión donde en lugar de este menos hay un más. Entonces, esta temperatura característica que aparece restándose a T en la expresión de la susceptibilidad magnética es una temperatura característica θ sub n que es diferente de la temperatura de orden magnético. Ahora, esta temperatura, ¿dónde aparece? Y aparecía en esas rectas cuando graficábamos la inversa de la susceptibilidad magnética versus la temperatura. Aparecía como la intersección de esas rectas con el eje de temperaturas. Entonces, si bien el orden magnético ocurre solamente por encima de Tn, esa temperatura de intersección de las rectas con el eje de temperaturas es la temperatura θn, que es diferente de Tn. Vamos a ver si se los puedo mostrar acá, por ejemplo. Este es el caso del paramagneto, ¿no? En el paramagneto, la ley de Curie-Weiss tiene esta forma, pero θ vale 0. El paramagneto, como no hay orden magnético, la susceptibilidad directamente es C sobre T. Y la inversa de la susceptibilidad es T sobre C. Una recta que pasa por el origen con pendiente 1 sobre C. En el antiferromagneto, que es lo que estábamos viendo ahora, tenemos una temperatura de orden, la temperatura de Néel, por encima de la cual el antiferromagneto se comporta como un paramagneto y por debajo como un antiferromagneto, pero esa recta está descrita por la inversa de esta expresión, por esta expresión que está acá. Y este parámetro no es la temperatura de orden T sub n, ese parámetro es la temperatura característica θ sub n, donde está presente este signo más. Y fíjense que como justamente por ser una temperatura de orden donde aparece ese signo más y tiene este signo menos acá adelante, es una temperatura negativa, entonces esa recta cortaría al eje de temperaturas en un valor negativo de la temperatura. La extrapolación, digamos, ¿no? Las temperaturas negativas en los sistemas en equilibrio no existen, así que no podemos tener una temperatura negativa en nuestro sistema antiferromagnético, pero cuando midamos a temperaturas por encima de la temperatura de orden, de manera similar a lo que habíamos hecho en el ferromagneto, ¿no? Por acá. De manera similar a este gráfico que tenemos acá. Cuando hagamos algo similar para un antiferromagneto, vamos a tener una recta de este tipo, cuya intersección con el eje de temperaturas, como les decía, va a corresponder a un valor de temperaturas negativos. En cambio, en el ferromagneto habíamos visto que esta temperatura θ y la temperatura de Curie tienen el mismo valor numérico, solamente difieren en signo por este signo más que tenemos acá. A ver, discúlpenme un momentito que hay un cartero llamando. ¿Ahora sí? Discúlpame, no te puedo atender, estoy en una reunión, no es por el asco, discúlpame, no puedo. Bueno, no era el cartero, era el vendedor de ajo, no le pude comprar, le compraría en otra oportunidad. En
Entonces, bueno, no, lo que yo quisiera más o menos es que quede claro la diferencia que hay entre temperatura de orden y este parámetro característico θ, que sirve para identificar si un material es ferromagnético o antiferromagnético o paramagnético. ¿Sí? La temperatura de orden es la temperatura a la cual el orden magnético desaparece. Si yo caliento el material, cuando llega a esa temperatura, el material se va a convertir en un paramagneto. En cambio, ese parámetro me sirve para identificar si el material es un ferromagneto o un antiferromagneto. Pero curiosamente, para identificar si es un ferromagneto o un paramagneto, utilizando esta propiedad, tengo que medir a temperaturas donde el material es un paramagneto. O sea, tengo que ir a temperaturas en las cuales valga la ley de Curie-Weiss y entonces poder ajustarle a mis datos experimentales una recta y extrapolarla para ver dónde cortaría al eje de las temperaturas. Bien. A ver qué hora es. Bien, un poquitito más. Bueno, acá hay una tabla con materiales antiferromagnéticos, donde está la estructura cristalina, la temperatura de Enel, y esta temperatura θ característica, y donde está también el cociente que hay entre esa temperatura y la temperatura de Enel. Así que, bueno, es una tabla interesante para consultar. Si vamos a una representación de cómo esperamos que sea la magnetización en función de la temperatura para un material ferromagnético, paramagnético o antiferromagnético, con un campo aplicado suficientemente grande, ¿no?, como para que acá prácticamente estemos viendo la magnetización de saturación del material, lo que vemos es que por encima de la temperatura de orden, todos los materiales se comportan de manera similar. O sea, todos satisfarían la ley de Curie-Weiss, en el caso del paramagneto con una temperatura θ 0, en el caso del ferromagneto con una temperatura θ positiva, y en el caso del antiferromagneto negativa. Y o sea que en todas estas regiones lo que tenemos es el típico comportamiento hiperbólico, ¿no es cierto? Ahora bien, en el caso del paramagneto eso ocurriría a cualquier temperatura y la magnetización solamente sería una función divergente para T tendiendo a 0, que tampoco sería divergente, ¿no es cierto? Porque a lo sumo lo que podríamos hacer al cero absoluto sería alinear todos los momentos en la dirección del campo. O sea que siempre va a tener un valor máximo, nunca va a diverger la magnetización. En el caso del ferromagneto, por debajo de esa temperatura pasamos al estado ordenado espontáneamente del material, entonces el comportamiento funcional de la magnetización con la temperatura cambia y va a tender a la saturación máxima que puede tener que esas bajas temperaturas. En el caso del antiferromagneto es al revés, en lugar de seguir aumentando la magnetización cuando cruzo la temperatura para abajo en la temperatura de orden, lo que hace es disminuir, porque yo acá tenía un paramagneto y de alguna manera al acercarme a la temperatura de orden los podía ir ordenando mejor los momentos magnéticos de ese paramagneto con el del campo aplicado. Pero en cuanto se realiza el orden antiferromagnético, hay una tendencia en el material a producir un estado con magnetización espontánea nula. Entonces, ese efecto
se contrapone al efecto del campo aplicado e inmediatamente después de la temperatura de orden, al bajar la temperatura, la magnetización decrece. De todas maneras, tengan cuidado, ¿no? Si uno mide un ferromagneto en función de la temperatura con un campo aplicado muy pequeño, pongámosle un campo aplicado de 1/100ª de Ørsted, un experimento que se puede hacer bajo ciertas condiciones, esta zona la van a ver muy bien, pero cuando lleguen a este máximo, ese máximo va a ser un máximo muy pronunciado y enseguida va a decaer la magnetización otra vez. ¿Por qué? Porque uno va a tener, supónganse que sea un trozo de hierro, entonces paso la temperatura de orden magnética, se me crean dominios magnéticos en todo el seno del material. Pero como el campo magnético aplicado externo que tengo es tan pequeño, prácticamente la distribución de esos dominios es muy parecida a la que tendría en ausencia de un campo aplicado. Entonces la magnetización neta de ese material vuelve a tender a ser nula, ¿sí? Y tendría un máximo acá y decaería muy rápido. Otra vez la magnetización va hacia un valor promedio nulo, ¿sí? Eso es fuertemente dependiente entonces del campo, de la intensidad del campo magnético aplicado en el caso de un ferromagneto. Bueno, yo diría que paremos acá. En la próxima voy a tratar de ser un poquito más, terminar este módulo, pero con lo que terminamos de dar acá, pueden hacer la práctica. Sí. Quique, no, lo que iba a decir que quedan 10 minutos, que si alguien tiene alguna consulta más de la práctica 2, Vale. pregunta sobre lo que pasó. Bueno, parece que no hay consultas, más consultas de las que ya hicieron. Ah, bueno, pero sería un buen momento para charlar un poquito, ¿no? Para que se animen a hacer algún comentario sobre lo que estuvimos hablando, qué les pareció, si se podía entender o no, digamos, dónde están las dificultades. Sería muy interesante para nosotros saber, es decir, cómo les llegó, dónde están las mayores dificultades para entenderlo. Así que si nos hacen alguna devolución, sería bárbaro. Sí, tranquilo. Inclusive los que no tuvieron dificultad, digamos, alguien que empiece a hablar como para alentar a los demás o darle más tiempo para formular una pregunta. Yo tengo una pregunta con lo que vimos hoy. ¿Ese tita qué vendría a ser una temperatura? Es una temperatura, sí, es un parámetro que tiene las dimensiones de una temperatura. O sea, lo identificamos con una temperatura, pero en sí misma no está representando ningún punto característico de la curva de magnetización, ¿no? Tiene unidades de temperatura y está relacionada con las interacciones, ¿no? Magnéticas. Claro. O sea, aparece en la curva, en la expresión de Curie-Weiss, restándose o sumándose, mejor dicho, a la temperatura. Entonces tiene que tener unidades de una temperatura. Pero, como dice Claudia, lo que está detrás de esa temperatura teta es el tipo de interacción que hay. Entonces, si la recta corta al eje de temperaturas en valores positivos de la temperatura, nos está indicando que la interacción es de tipo ferromagnética. Si la recta con la cual ajustamos los datos experimentales de la inversa de la susceptibilidad en el estado paramagnético corta al eje de temperaturas en un valor negativo de la temperatura, nos está diciendo que hay una interacción que es de tipo antiferromagnético prevaleciendo en el material. Ah, porque yo acá en el apunte tengo que tita es negativo para ferromagnetos y que tita va a tomar valores positivos para antiferromagnéticos.
Claro, pero eso es por la forma en que se define la expresión, ¿no? Es una constante dividido T más tita, ¿no? Sí. Y la ley de Curie-Weiss, como la habíamos definido, era T menos, ¿no? Es T más tita. Entonces, efectivamente, si tita toma un valor negativo, quiere decir que voy a estar cortando al eje de las temperaturas en un valor positivo. Ajá. Perdón, no en un valor... No, al revés, me parece. Lo importante es dónde cortás al eje de las temperaturas, si en un valor positivo o en un valor negativo. Si en un valor positivo, ferromagnético, en un valor negativo, antiferro. Eso es lo que iba a decir yo, que independientemente del signo, que tiene que ver cómo se define el teta menos tita, o sea, la temperatura menos tita, pero la temperatura más tita, es dónde corta la inversa de la susceptibilidad, el eje de temperaturas. Si lo corta en un valor positivo, es ferro, si lo corta en un valor negativo, es antiferro. Claro. Muchas veces se dan casos peliagudos porque el corte es un valor muy próximo al cero y entonces a lo mejor importa saber si es antiferro o ferro. En esos casos hay que extremar las precauciones de la determinación experimental. Sí, y muchas veces esa dependencia no es una recta tan bonita como esa, ¿no? Muchas veces pasa que uno tiene una pendiente marcada y empieza a aparecer una curvatura que, bueno, según la región donde uno haga la extrapolación va a terminar en uno u otro valor, ¿no? Claro, lo que dice Pedro, por encima de la temperatura de orden, las interacciones se empiezan a manifestar cuando estamos próximos a la temperatura de orden, suficientemente próximos. Entonces, a veces hay que ir a temperaturas muy altas para tener una buena descripción de esa recta. Y por ahí son inalcanzables experimentalmente, ¿no? A mí lo otro que me gustaría mencionar es que la susceptibilidad termina siendo una técnica muy buena para registrar dónde están las temperaturas de transición de fase en los materiales magnéticos y a veces en otros materiales, no solamente cuando estamos relevando un fenómeno magnético. Y cuando uno dice voy a medir la susceptibilidad, aunque no lo diga, casi siempre, implícitamente, está diciendo que lo va a medir con campos bajos. Cuando uno, si bien la susceptibilidad, por la definición, es simplemente el cociente de M por H, y podría valer para cualquier campo aplicado, pequeño o grande, intrínsecamente, cuando uno habla de medidas de susceptibilidad, casi siempre se está refiriendo a medidas hechas con campos bajos. ¿Y por qué es útil que los campos sean bajos? Porque si los campos son muy bajos, la interacción Zeeman es pequeña. Y entonces lo que determina el comportamiento del material es la propia estructura magnética del material. Si es un antiferro, un ferrio, lo que sea. Entonces, es la mejor forma de que el material hable por sí mismo, ¿no? Si uno pone un campo muy grande, termina haciendo que la interacción Zeeman sea lo más importante siempre y es más difícil distinguir entre diferentes tipos de materiales. Y que acá Daniela mencionaba que, bueno, a partir de las consultas de Juliano de hoy se estaba replanteando algunas de las maneras en que había resuelto la guía, y entonces, bueno, nos proponía si no había problemas si entregaba durante el fin de semana la guía, pues bueno, quería revisar algunas cosas. Bueno, le adelantaba que no hay problema, que se tomen el tiempo que necesiten para revisar esas cuestiones. Bueno. Sí, vale. Daniela, yo quiero decir algo para los que vienen de disciplinas muy alejadas de la física, no sé si es tu caso, pero los que vengan de una disciplina que está muy, muy alejada de la física, en realidad lo más importante es que absorban la mayor cantidad de conocimiento que puedan, familiarizándose con los tipos de materiales, las interacciones que importan, y yo creo que aunque no fueran capaces por sí mismos de resolver los problemas, eso no debería ser un impedimento para que terminen el curso. Porque no sería lógico pretender
que una persona con una formación muy alejada de la física y la matemática pueda resolver los problemas con la misma facilidad que alguien que estudió física, por ejemplo, o ingeniería. O por lo menos física, yo diría física sobre todo. Así que no se desanimen, ¿eh? El mensaje sería, no se desanimen, consulten y vamos viendo cómo llevan el curso. Yo tenía una pequeña consultita sobre la parte que mencionaste, Quique, del micromagnetismo, donde me descolocó el hecho de que se plantearan nuevamente cálculos clásicos, y la duda que me surgió puntualmente es en qué caso se va por ese camino. Bueno, más que nada es más clásico, si querés, que el otro, en el sentido que es un cálculo continuo, es en el continuo, ¿no? O sea, estamos haciendo algo discreto, lo que estamos convirtiendo en algo continuo, ¿no? Entonces tenemos funciones continuas del espacio, ¿no? M pasa a ser una función continua del espacio, a la cual le podemos aplicar una derivada y calcularla. Después, cuando querramos comparar esa derivada con una propiedad del material, en realidad en el material vamos a estar limitados por esa discretitud. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de la magnetización, la componente X de la magnetización en un material real, lo que voy a hacer es tomar el valor que toma la magnetización en el sitio I y en el sitio I más 1, y en lugar de la derivada voy a tener el cociente incremental, ¿no? El cociente entre la variación de la magnetización y la variación espacial que tuve para poder hacer la comparación. Pero esos cálculos micromagnéticos clásicos utilizan un continuo como sustrato para hacer las cuentas, ¿no? ¿Puede ser que vayan por ahí la respuesta? ¿Está bien? Sí, por ahí también, si se utilizan usualmente, será la pregunta, es medio rara, pero, o sea, ¿qué tan útil es la herramienta en la práctica? Y es muy útil porque cuando estás trabajando con un material macroscópico, típicamente un dominio magnético con tamaño micrométrico, la estructura cristalina, si bien influye, digamos, pero la discretitud esa está a una escala mucho menor, ¿no? Entonces los cálculos pueden funcionar muy bien. Bárbaro, gracias. Ahora, distinto es si vas a tratar de simular una nanopartícula que tenga 200 átomos, por ejemplo, ¿no? Una nanopartícula muy pequeña. Ahí posiblemente ya ese enfoque no sea bueno. Hay un libro que yo les di en la literatura, el libro de Huber y Schaeffer, que se llama Dominios Magnéticos, Magnetic Domains, donde se explaya mucho sobre los cálculos micromagnéticos y los utiliza casi siempre de esta manera, en la forma continua, ¿no? Del continuo. Y es un libro muy lindo, muy bueno, muy recomendable. Quique, ¿Sí? Alejandra hacía una pregunta en el chat, le preguntaba si tenía micrófono, Sí, todavía no me leyó. Bueno, ¿querés preguntar entonces nomás, Alejandra? claro, sí, tenía dudas en cuanto al punto 3 de los ejercicios que nos piden encontrar cuál es el momento magnético del ion manganeso más 3, ¿no? Y entonces ahí nos dicen que el momento angular está quinchado, ¿no? Entonces el mu sub L sería 0, ¿no? Es usando esa expresión, entonces, que queda en función de ese R, el valor medio de R al cuadrado. ¿Cómo? No entendí la última parte. Bueno, en esa ecuación de Aroni aparece entonces una expresión con el valor medio del R al cuadrado, es con esa, ¿cierto? La expresión de... Ay, déjame que estoy perdido. A ver, que voy a mirar el ejercicio. ¿Qué ejercicio es, dijiste? El 3. El 3 de la práctica. 2. 2, bien. A ver que lo miro. El ejercicio... Me un poco. Calcule el momento magnético de un ion. Lo leo para todos, así
calcule el momento magnético de unión manganeso 3+, en magnetones de Bohr. Considere el momento angular, bueno, sí, es nada, una cuenta, ¿no? Creo que el manganeso 3+, tiene 4 electrones, ¿no? D. Como todos van a estar con spin paralelo, serían 4 magnetones de Bohr, ¿no? ¿Eso es lo que te da? Sí, Quique, sí, da Sí, eso. yo estaba hablando Sí. muy muteado, no me di cuenta. Es Sí, el sí, argón sí. más 3 de 4, ¿no? Sí, Claro. sí. Es la expresión del momento en función del J, Alejandra. Ah, vale, ok. A lo mejor te desconcertó que es una cuentita nada más. La pones ahí y ya está. Sí, O estaba sea, teniendo en buscando el cuenta otro. L y S, ¿no? Claro. Del manganeso 3+, sacar el momento magnético. Eso. Claro, calculás el J y después calculás G, digamos, ¿no? Teniendo J, teniendo S, teniendo L, y te da, bueno, creo que como dice Kike eran 4, sí, son 4 magnetones de Bohr. Sí. Claro. Ah, vale, ya quedó claro, gracias. Bueno, y entonces, bueno, los aliento a que todos presenten la práctica resuelta como puedan, pero justamente como puedan puede involucrar que hayan cometido errores y no es bueno que se queden con esos errores. Consulten después, hagan la consulta. Vamos a empezar la clase que viene también con un periodo de consultas, 10 minutos, para que puedan hacer consultas y tratar de terminar también unos minutos antes como hoy. Y en el caso de que la vean muy difícil, o sea que haya ejercicios que no los puedan resolver, tampoco se desanimen porque entendemos que eso les pasa justamente por la formación científica que tienen, que es diferente, pero aún así queremos que el curso les sirva, ¿no? Que les sirva para la interdisciplina. No que los convierta en expertos en magnetismo, sino que los convierta en personas que puedan interactuar con físicos magnéticos. Sí. Y hoy vas a publicar los 3 ejercicios que están grabados, la Bien, resolución, sí. que también les va a ayudar, ¿no? Para avanzar con esa práctica. Sí, así que no hay Bueno. problema si lo entregan ya, Sí. digamos, durante el fin de semana o el lunes durante el día, no hay problema, y eso los va a ayudar. Bueno, y vamos terminando, ¿no? Porque es 1:05, Sí. Quique. Vamos terminando. Perfectamente. Bueno, un gusto de verlos de nuevo. Gracias. Buenísimo. Bueno,